Ahí está. Ahora sí. Bueno, bienvenidos para todos. Vamos a ir arrancando. A ver si la cámara me prende. Vamos a ir arrancando con lo que es el segundo módulo. ¿Sí? Recordemos que ustedes tienen 8 clases. Ahí va. Ustedes tienen 8 clases, 4 módulos, 2 clases cada módulo. ¿Sí? Antes de arrancar con este segundo módulo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que vimos la semana pasada? ¿Algo que no se haya entendido, que quieran volcar al trabajo y que no sepan cómo hacerlo? ¿Algo? ¿Venimos bien? ¿Está todo en orden? ¿Venimos bien entonces? ¿No hay dudas? ¿No hay nada que no se haya entendido? Sí, Melanie, decime. Hola, profe, perdón. Yo todavía no lo arranqué a hacer. O sea, lo estoy haciendo, pero todavía no tengo ninguna duda. Buenísimo, mejor así. Todos ya tienen definido con qué marca van a trabajar, si van a ser importadores, exportadores, qué es lo que van a hacer, o hay alguien que todavía cero. Buenas noches, profesora. ¿Cómo andamos acá? Recién me conecté. Tengo dos preguntas, ¿puede ser? Sí, obvio. Una vez dice, ¿el banco corresponsal acepta pagar el crédito o lo negocia? ¿Quién negocia el crédito? ¿No lo negocia el importador? En realidad lo que pasa es que el banco, ¿sí? A ver, todo depende por cuánto sea ese crédito. O sea, el importador y el exportador se ponen de acuerdo, pero después el banco corresponsal, es decir, el banco del exportador, digamos, negocia en el sentido de que, lógicamente, no es lo mismo un crédito por, no sé, vamos a decir cualquier número, ¿sí? Por 50.000 pesos que un crédito por, te llevo al otro extremo para que se entienda, 500.000 pesos, ¿sí? Entonces, más allá de que las condiciones en esa oferta y contraoferta las ponen el importador, las negocian el importador y el exportador, lógicamente después ese banco corresponsal de alguna manera también intercede en el hecho de decir, bueno, a ver, esperá, esto sí, esto no, o hasta acá sí, más de esto no, que en realidad con quien lo va a negociar no es con el importador, sino con quien el exportador, que es a quien él le tiene que dar el crédito. Claro, por eso, porque dice, en la parte esa del PDF dice, el banco corresponsal acepta pagar el crédito o lo negocia. Si el banco corresponsal recibe el crédito del banco emisor y se lo tiene que dar al que va a producir, al exportador, ¿por qué dice pagar el crédito o lo negocia? No. El banco emisor lo que le dice al corresponsal, al del exportador, para que sea más fácil, lo que le dice es, la operación es por tanta plata, ¿sí? Entonces, si ese banco avala esa operación por X cantidad de plata, lo va a pagar. Si ese banco dice, no, espera, porque por ejemplo, generalmente los bancos cuando ya vienen trabajando con su cliente sería, ya saben más o menos por ahí el monto, ya saben si ese cliente va a cumplir, no va a cumplir,
condiciones de los bancos y sus clientes, ¿sí? Cuando te dan un crédito. Ahora, suponete que dos situaciones. Es la primera vez que va a trabajar con ese banco, o más allá de que le pidan todos los avales y toda esa cuestión, o que esté acostumbrado a hacer operaciones por, como te decía, no sé, 50.000 pesos y de repente quiere hacer una operación por 500.000 pesos. Entonces, ahí el banco puede decir, no, espera, lo que dice se negocia es decir, no, espera, por 500.000 pesos no. O sea, yo te banco hasta 250. Entonces, si eso llegase a pasar, ahí tiene que el exportador decir, bueno, dos opciones. O vuelve a renegociar con el importador, a quien le va a vender, o, porque si no, no tiene la capacidad de producción, o decir, bueno, busca la otra parte que le falta por otro lado, por otro banco, por ejemplo. Claro, el tema es que yo creía que el banco corresponsal era el que recibía la carta de crédito del banco emisor para dárselo al exportador. Yo entendía eso. No entiendo. No, espera. ¿Cómo recibía la carta de crédito? El que compra pide un crédito a su banco, al banco emisor. Sí. Una carta de crédito. En realidad, lo que pasa es que en realidad, a ver, cada parte interviniente de importador y exportador va a negociar con su banco cosas diferentes. Una cosa es el crédito que el importador le pide a su banco para poder comprar, y otra cosa es lo que el banco corresponsal arregla con su cliente, que es el exportador, que tiene que muchas veces financiar para que pueda tener la capacidad de producción, porque si no, no la tiene. ¿Se entiende? Son como dos cosas por separado. Vos las estás mezclando en toda una. Ah, bueno. ¿Entendés? O sea, una cosa es vamos a llamarle comprador y vendedor, así no los mareo. El comprador necesita plata para poder comprar. Eso por un lado. Lo negocia con su banco, ese banco le avisa al otro y sigue toda la secuencia. Otra cosa por separado, o en realidad como medio en paralelo, si ese vendedor no tiene la capacidad financiera para poder producir, también necesita un crédito para poder tener esa capacidad productiva. Entonces, por eso digo, es por separado, pero en realidad como en paralelo. Claro, yo la secuencia la entiendo, por lo visto no entendí ese párrafo y lo conté. Claro, por eso te digo, se va dando por separado, pero en realidad es en paralelo, es como cada uno opera con su banco y negocia, por decir, como sus propios términos también. O sea, es como que yo te dijera, vos con tu banco negociás una cosa y en paralelo vos arreglás una cosa con tus clientes. Sí. Independientemente de lo que vos negociás con tu banco. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Yo entiendo la cuestión de todo, habría entendido mal ese párrafo. Ok. Otra cosa. ¿Y la otra? Las letras. ¿Es lo mismo que en inversión? ¿Qué son las letras? ¿Las letras de qué? Y puede ser, por ejemplo, si la carta de crédito no pide letras, la factura adquiere ese valor, por lo que necesariamente debe estar firmada por el exportador e incluir la leyenda girada bajo la carta de crédito tanto. ¿Las letras es lo mismo que en inversión? Sería lo mismo, sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Y yo no arranqué el trabajo todavía.
No, no hay problema. O sea, yo pregunté si ya tenían decidido si iban a ser importadores o exportadores y demás. Más que nada como para que ustedes se puedan ir situando. Nosotros ahora vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con el segundo módulo, que es régimen y operatoria aduanera. Es decir, como la parte legal, ¿sí? Y después la parte operatoria, cómo se llevan adelante los trámites. Entonces, en esta primera parte, que es la parte del régimen, de lo que sería como la parte legal, que tiene que ver con el código aduanero, vamos a empezar como, o mejor dicho, a partir de hoy, con todo lo que veamos para adelante, vamos a empezar como a desmenuzar un poco todos estos conceptos o muchos de los conceptos que vimos la clase pasada. Y ahí sí van a tener que saber dónde están parados para saber por dónde tendrían que encarar. Por eso más que nada pregunté si ya tenían decidido si van a hacer un papel o el otro, pero como más que nada para que ustedes puedan saber por dónde llevar el trabajo, pero si no, no hay historia. En realidad ustedes el trabajo lo empiezan cuando quieran. Yo voy a ser importadora y bueno, me interesa. Quería hacer una consulta. ¿Tiene una consigna de trabajo hoy? No. ¿No? Ah, perfecto. Cuando terminamos la clase, yo les digo cómo volcar las cosas. Para no marearlos, vamos viendo los temas y de ahí vamos avanzando. ¿Sí? Entonces, el primer tema que incluye este módulo tiene que ver con lo que es el régimen aduanero. Todo el régimen o todas las operaciones, en realidad aduaneras o de compraventa internacional, van a estar regidas por lo que es el código aduanero, ¿sí? Que básicamente se aplica a todas las actividades de importación y de exportación. Este código aduanero, que es la ley 22415, es importante que puedan reconocerlo también por el número de ley. ¿Por qué? Porque si por ahí en algún momento se ponen a googlear o a buscar algún tipo de información, les puede pasar que no les mencione que es el código aduanero, sino que se los mencione como ley y están hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Simplemente hago esta aclaración para ubicarlos en la información que pueden llegar a encontrar, ¿ok? Entonces, como digo siempre, si hay alguna duda, me frenan, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve o cuáles son las funciones que tiene este código? Primero, va a determinar el ámbito donde, o sea, establece las definiciones o establece las palabras, va a determinar el ámbito donde se va a aplicar. ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezamos a ver a qué le llamábamos importación y exportación, hablábamos de lo que era el territorio argentino y hablamos de a qué le llamábamos en ese momento el territorio argentino o qué abarcaba, mejor dicho, el territorio argentino? Sí. ¿Qué era? Y aire, cielo, mar. Ok. Estábamos hablando en ese momento de todo lo que sería el mapita que nosotros conocemos como la Argentina, más la parte bueno, el espacio aéreo del cielo y lo que tiene que ver con la parte marítima, ¿sí? Hoy vamos a empezar a ver que este código a ese territorio argentino lo denomina o lo establece en realidad de diferente manera, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver eso. Por el otro lado, bueno, define estas partes intervinientes. ¿Se acuerdan cuántas partes intervenían en una operación de comercio internacional? Sí, el importador, el exportador, el despachante de aduana. El despachante de aduanero,
¿El despachante de aduana era obligatorio? No es. Los bancos, importador, exportador, el despachante de aduana con la aclaración de que no es obligatorio. Los bancos, el transporte que se utiliza y falta alguien más. Y todos los aranceles, el tema de aduana, la Dirección General de Aduanas. La Dirección General de Aduanas, ¿sí? Son 6 las partes que intervienen en una operación de comercio internacional, con la aclaración que 5 van a intervenir siempre. El sexto, que sería el despachante de aduanas, puede intervenir o no. Acuérdense que decíamos que es necesario, pero no obligatorio, ¿sí? Establece, bueno, los diferentes mecanismos de control, que después los vamos a ver. Regímenes especiales sobre pacotilla, provisiones y suministros. ¿Tienen idea de a qué le estamos llamando o a qué nos referimos cuando hablamos de pacotilla? ¿O por qué sería esto de los regímenes especiales con respecto a las provisiones y los suministros? No, yo no sé. Suena una palabra de mi época, pero no. De mi época, ¿por qué de mi época? A ver, cuando estamos hablando de pacotilla, ya que hablamos de la época, sería como la bolsita del Chavo del Ocho, ¿sí? Es decir, cuando estamos hablando de pacotilla son como todos los bienes, todos los productos que lleva la tripulación para su uso propio, su uso personal. A ver, vamos a poner el ejemplo de un transporte marítimo, que es el que más tiempo puede llegar a tardar o que más gente va a ver. Lógicamente, en ese transporte va a viajar gente, ¿sí? Tripulantes, que se requieren para la carga, la descarga, el control, ¿ok? O sea, se necesitan para el viaje. Entonces, lógicamente, lo que llevan esas personas como elementos personales, como por ejemplo toda la comida, porque lógicamente tienen que llevar comida, toda la comida, el combustible, digamos, todo ese tipo de cosas, por eso hablamos de provisiones y suministros, lógicamente no entran dentro de la mercadería que se va a, que es objeto, digamos, de la operación en sí. Ahora, el hecho de que no sean parte de esa mercadería no significa que no vayan a ser controlados. ¿Se entiende? Por ejemplo, supónganse que yo estoy importando o exportando, es lo mismo, no sé, latas de tomate, ¿sí? Que la tripulación las va a usar para comer durante el viaje. Pero a su vez, la mercadería que se está transportando también son latas. Latas de tomate, lata de palmito, lata de arvejas, también son latas. Entonces, vamos a enfocarnos en las latas de tomate que les decía. Esas latas que son para la comida de la tripulación tienen que estar calificadas diferente que lo que son objetos de la mercadería en sí. Los controles que se van a ser diferentes, ¿sí? Lo mismo que con el combustible, lo mismo que con todo, se establece un control diferente. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea, por ejemplo, cosas de la tripulación, no significa que no tenga que ser controlado. Porque si no, bueno, pueden llegar a pasar como cosas raras en el medio. ¿Está bien? Entonces, ¿Por el contrabando? a eso me refiero con cosas raras. Sí. Porque puede llegar a salir o a entrar cosas que no deberían salir o entrar. ¿Sí? Por el contrabando, porque yo diga, bueno, no sé,
La tripulación pasa a vender cosas por izquierda, cosas ilegales. Entonces, tienen que tener un control, pero no el mismo control que se ejerce sobre el resto de la mercadería. ¿Se entiende? Sí, y sobre los objetos personales que lleve la tripulación también, ¿no? O eso. Sí, a ver, cuando estamos hablando de los objetos personales, nadie se le va a poner a revisar el cepillo de dientes. ¿Sí? O sea, los controles que se hacen arriba del barco con respecto a estas cosas, también son controles como un poco más superfluos, si se quiere. ¿Sí? No es que le están revisando el bolso a ver qué hay ahí adentro. Pero sí tienen que controlar, se controla el barco, digamos, hay más que un control sería como una inspección de eso, de la misma manera que la gente tiene que tener lo que nosotros conocemos como una libreta sanitaria, digamos, no es que tiene que tener toda la documentación de identificación personal, digamos, todo ese tipo de cosas tiene que existir. Tiene que haber no me sale ahora la palabra, pero como un registro de todas las personas que están arriba de ese barco, suponiendo que sea un barco. O sea, todo eso tiene que estar legalmente asentado en algún lugar. ¿Sí? No es que, bueno, sube cualquiera y pasea por el barco como quiere, o que los tripulantes van a viajar con toda la familia. No, todo ese tipo de cosas no puede pasar. ¿Está bien? Recuerden que hay un seguro ahí. Y lógicamente, no es, o sea, ese seguro es por la mercadería. ¿Está bien? Entonces, tiene que estar todo como muy, me sale delimitado, como muy especificado de qué es cada cosa y quién es cada quien, para que después no surja ningún tipo de problema. ¿Está bien? Se establece el Código Aduanero establece también prohibiciones. Esto nosotros ya lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan de a qué nos referíamos cuando hablábamos de prohibiciones? ¿Sí, no? No. Ok. A ver, cada país tiene que ver con la política de comercio internacional de cada país. Más allá, saquemos que se da por descontado de todas las cosas ilegales que no se puede, pero más allá de todo eso, hay ciertos productos que cada país establece que no se pueden importar o no se pueden exportar. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que ver con proteger lo que es el mercado interno. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un producto que la producción que hay alcanza exclusivamente para abastecer a ese mercado interno, hoy por hoy el gobierno actual esto lo está cambiando un poco porque permite exportar mucho más, porque permite importar mucho más, pero básicamente la idea sería cada marca debería primero, o cada empresa debería primero abastecer a su mercado interno y recién después exportarlo. Si no tiene suficiente cantidad para poder exportar, sin desabastecer al mercado interno, no debería poder hacerlo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, hoy en día la nueva política internacional, con esto de permitir muchas más importaciones, por esto del libre mercado y la competencia, automáticamente hace que también se puedan exportar muchas cosas que quizás hasta hace 2 años atrás no se podía. ¿Ok? Esta es una de las cosas que yo les decía en la primera clase que van cambiando. O sea,
de acuerdo a cómo se van estableciendo y cómo se van liberando muchas de las importaciones, se van a su vez liberando, a eso le llaman liberar, muchas de las exportaciones también. ¿Sí? Va una cosa de la mano con la otra. Determina tributos y estímulos a la exportación y determina las infracciones y delitos aduaneros. Cuando hablamos de estímulos a la exportación, ¿saben a qué nos referimos? No, yo te voy a hacer sincera igual. Tengo que ver las otras dos clases porque no me pude conectar, entonces todo te voy a decir que no a esta clase. No, igual, a ver, Noelia, no hay problema por eso. Igual, de todas maneras, puede haber cosas que ustedes las sepan por escucharlas. O sea, hoy en día se está hablando mucho del tema de lo que es la política internacional que está tomando este gobierno. Así que puede haber cosas que, aunque sea de oído, las hayan escuchado. Y si es así, las dicen, y si está bien, y si está mal, las corregimos, no hay historia. A ver, esperen que alguien me había escrito. Sí, Emilia, tiene que ver con eso. O sea, los estímulos a la exportación, por ejemplo, cuando se le sacan ciertos impuestos al exportador o se le da la posibilidad de ciertos reintegros, esos son estímulos a la exportación. Es decir, valga la redundancia, estimular a los exportadores para que tengan la intención de exportar. Esto es una de las cosas que más está cambiando, ¿sí? Antes, si ustedes se acuerdan, todo lo que era la parte de importación-exportación estaba muy trabada, ¿sí? Dos políticas diferentes, no importa qué es mejor o qué es peor, después cada uno tendrá su propia conclusión. No me refiero a eso, sino simplemente que hasta este gobierno se protegía mucho lo que era el mercado interno, ¿sí? Era como la competencia dentro del mercado interno, con lo cual se frenaba mucho las exportaciones y las importaciones para no desabastecer al mercado interno y que no hubiese competencia de afuera. Este gobierno abre esa puerta y, al contrario, incentiva a que esté ida y vuelta, ¿sí? Porque sí, tuve que cerrar un comercio de ropa porque en ese momento cerraron las importaciones. Emilia, así como te pasó a vos, le pasó a mucha gente, ¿sí? No solo en cuanto a la calidad de esta materia prima que decías vos, o sea, hubo en muchos aspectos con repuestos, con un montón de cosas que se terminaba viendo afectado. Vuelvo a repetir, acá cada uno puede tener su propia idea, digamos, o su propio pensamiento. Seguramente ese pensamiento también pase por quizás cómo lo puede afectar más a uno o a otro. Quizás. Lo que sí creo, como les dije, creo que a ustedes también se los dije o se los dije al otro grupo, que mi idea, por lo menos, con este módulo que ustedes ven, con esto materia de comercio internacional, mi propósito es que ustedes puedan, de última, fundamentar si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero por conocimientos, no el solo hecho de decir, porque está el gobierno está bien o porque está el gobierno está mal, sino simplemente el hecho de que ustedes tengan las herramientas para poder entender, ¿sí? Exactamente, no por una cuestión política, sino de entender. Obviamente que sí, en tu caso vos te viste afectada porque tuviste que cerrar un negocio y bueno, más allá de la cuestión política, a vos te va a convenir que las importaciones se abran por una cuestión de beneficio propio,
¿sí? Eso es más que obvio. Pero más allá de eso, el hecho de que ustedes puedan tener las herramientas para decir esto está bueno o esto no. Más allá de todo lo que nos quieran meter en la cabeza de un lado o del otro, que eso va al margen porque después cada uno sacará sus conclusiones. Pero sí que ustedes puedan decir, bueno, che, a ver, pará, a mí me están diciendo que esto es bueno. ¿Esto es bueno realmente? ¿O me están diciendo que esto es malo? ¿Esto es malo realmente? Y después, como digo, cada uno que saque sus conclusiones. ¿Ok? Entonces, volviendo y termino con esto, ya vamos a ver que hay determinados delitos e infracciones aduaneras que cada una tiene sus penas que también van a estar establecidas en el Código Aduanero. Y acá volvemos un poco a lo mismo. Hay ciertas cuestiones que se fueron flexibilizando un poco en cuanto a los delitos o las infracciones, y esto de las penas pasó a ser como un poco más relativo, ¿sí? Más allá de que obviamente el código es una ley y que se debe cumplir, pero bueno, hay ciertas cuestiones como que se minimizaron en cuanto a la determinación de si es una pena, una infracción o no, se fueron como minimizando un poco, o no minimizando, sino midiendo con otra vara, en realidad. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se va a aplicar este código aduanero? Rige en todo el territorio y en los enclaves a favor de Argentina. Aclaración, Argentina por el momento no tiene ningún enclave. Ahora, ¿a qué le llamamos enclave y exclave? Un enclave, y ahora lo traducimos a palabras más sencillas, es el ámbito de soberanía de otro Estado en el que se aplica la legislación nacional. Y un exclave, al revés, es el ámbito de soberanía argentina donde se aplica la legislación de otro Estado. ¿Se entiende dicho así o es un chino? ¿Podrías dar un ejemplo por lo menos de otro país? A ver, ¿hay alguien que entienda a qué nos referimos? ¿O que sepa de qué estamos hablando? ¿Puede ser que sea parecido a lo que serían las embajadas? Dependiendo de cada país. O sea, cuando uno tiene un inconveniente y es de otro país que vaya a la embajada, sería como una parte de su territorio en Argentina. Una cosa así sería el ámbito de soberanía de otro Estado donde se aplica la legislación nacional. O sea que, no sé, un argentino estando en México tiene un inconveniente y va a la cosa de Argentina y sería el ámbito argentino. Ahí. ¿Puede ser? Sí, sería en Argentina un lugar que está en Argentina, pero que se aplica a la legislación de Paraguay. ¿Se entiende? Al revés, sería algún lugar de Paraguay, pero donde se aplica la legislación de Argentina. ¿Y por qué sería eso? ¿Y eso por qué sería? ¿Por qué? Uno de los motivos, ¿alguien sabe por qué? ¿O se puede imaginar el por qué? Así no hablo yo sola. Yo creo que es porque uno que es vendedor y el otro comprador, porque uno es extranjero y el otro es nacional. Sí, pero, a ver, como algo más puntual, o si quieren como un ejemplo. Si yo compro en otro país, voy a tener enclave sería... Ay, ya me si yo compro en otro país, me tengo que acatar a las órdenes o no, a las leyes de otro país. No.
A ver. En el rubro, por ejemplo, de la miel, Sí. trabajan mucho el producto en Estados Unidos. Y Estados Unidos, para uno ubicar el producto, tiene que negociar el tema del dumping, que hoy es un impuesto que ellos lo usan como protección hacia los trabajadores. Entonces, las empresas, según el volumen que tengan de exportación hacia allá, aplican ese porcentaje. Las empresas que por ahí pueden demostrar con su papeleo toda la compra del producto acá en Argentina tienen menos porcentaje de impuesto allá. En cambio, las que no pueden demostrar toda la documentación tienen más impuesto para entrar vos con tu mercadería hacia Estados Unidos. Eso es una legislación que nos ponen a nosotros acá para llevar allá. Claro. A ver, lo del dumping después lo vamos a ver, pero tiene que ver con esto. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, en Rosario, o sea, en Rosario, en algunos lugares de Entre Ríos, ¿sí? Por ejemplo, se aplica la legislación de otros países, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente tiene que ver, por ahí con el tipo de producto, tiene que ver con cuestiones administrativas, tiene que ver con lugares geográficos. Por ejemplo, para que se pueda entender, supónganse uno de los países que está en el medio de América del Sur, ¿sí? Necesita comercializar con un país del extranjero, de Europa. Su comercialización, por el lugar geográfico de con quién va a comercializar, la tiene que hacer por barco. Después vamos a ver diferentes tipos los diferentes tipos de transporte. El avión no está habilitado para todo tipo de producto. Entonces, lo tendría que hacer por barco, ¿sí? Supongamos eso. Pero si estamos hablando de, no sé, Paraguay. Paraguay no tiene salida al mar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace? No puede ni importar ni exportar nada de España porque no tiene salida al mar. Debería, digamos, se le complicaría porque tiene que utilizar dos tipos de transporte, hacer toda una cuestión. Entonces, resulta mucho más fácil hacer un exclave en Argentina, por ejemplo, o en cualquiera de los países, Uruguay, Brasil, que tienen esa salida al mar, lo hacen con su propia legislación. Vamos a suponer que es en Argentina. No lo hacen con la legislación de Argentina, lo hacen con la legislación de Paraguay. Pero al estar en Argentina, al tener ese exclave en Argentina, pueden estar comercializando con ese país. ¿Se entiende? Tiene que ver con cuestiones administrativas, geográficas, políticas en algunos casos. Esto que decía Maxi de el dumping, que es un tipo de ley, de medida en realidad, que se aplica, pero ¿se entiende a qué nos referimos? Sí, Mónica, decime. Y en ese caso, ¿quién cobra todos los aranceles aduaneros? ¿Argentina o Paraguay? Paraguay. Es la legislación de Paraguay. Es como que nosotros le prestamos un lugarcito para que ellos puedan comercializar. Ya le alquilamos, sería algo, Argentina tiene que pagar. Sí, en realidad Argentina termina cobrando, pero como si vamos a llamarle así como dijiste vos, como si cobras un alquiler, ¿sí? Que lo paga, digamos, Paraguay por alquilarnos ese lugar, más allá de lo que le cobre. O sea, no está metido directamente en esa operación entre Paraguay y España. ¿Se entiende?
O sea, no es que va a sacar una ganancia también de esa operación en particular, sino que pasa a ser una cuestión entre Paraguay y Argentina, como si fuese un alquiler. Disculpe, o sea, solo presta el lugar para que se realice el transporte. Sí, o sea, presta, en realidad no presta, va a sacar un beneficio propio también. No es que lo hace de copado, ¿está bien? O sea, no es que nosotros somos recopados y decimos, bueno, vengan todos a comercializar por acá, que no hay problema. Porque lógicamente, vamos al caso del barco. El hecho de que tenga que llegar un barco, que en realidad es para Paraguay, nos está sacando a nosotros la posibilidad de que llegue un barco para nosotros. Digamos, en el puerto no es que pueden llegar 25 barcos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, Argentina va a sacar su propio beneficio, pero va como en paralelo es como una consecuencia de esa operación que hace Paraguay. Lo que le cobra Paraguay a España es o España a Paraguay, de un lado o del otro, eso es una cuestión de ellos. Aparte de eso, Argentina negocia con Paraguay ese como alquiler por prestarle ese lugarcito. Noelia, decime. No, que lo pensás que es como si otro país tuviera una sucursal de su país acá. Claro, ponele algo así, sí. Como que alquila un local en Argentina Claro. y sería como la sucursal. Ponele que sí. Administrativa y legalmente no llega a ser como una sucursal, pero lo podríamos llamar así como para hacer un paralelo y que se entienda. Claro, pero no llega a ser una embajada, pero es parecido. Claro, Porque o sea, por eso, la embajada en realidad cumple otra función. Claro. ¿Sí? Muchas veces terminan interviniendo, porque de hecho nosotros tenemos Maxi dice por ahí, hace tiempo hubo lío, y es así, hubo mucho lío. También, sobre todo por esto, exactamente, por el río Paraná, porque, a ver, tengamos en cuenta esto, el puerto tiene una capacidad, los ríos tienen una capacidad, entonces, si nosotros le alquilamos esos lugares para otros, no lo podemos hacer nosotros. ¿Está bien? Entonces, no puede llegar un barco que trae productos para Argentina y no poder amarrar porque está el barco que le está bajando la mercadería a Paraguay. No tiene lógica. ¿Sí? Sí, Lucrecia, sería una cosa así. O sea, estamos como por fuera de esa relación comercial entre ellos, pero como que le prestamos un lugarcito y en base a eso estamos cobrando. ¿Está bien? Es como que uno alquila la ruta también, puede ser así. O sea, Sí, lo podés llamar así si querés. Sí. Sí, sí. porque también hubo así que había países que pagaban el transporte aéreo que pasaba por la Argentina, algo así, no me acuerdo bien, que pagaban porque pasaba por la ruta, entonces pagaban eso. Sí, lo que pasa es que ahí creo, no me acuerdo, pero en realidad tenía que ver con el transporte de pasajeros, no directamente en el transporte de mercadería. No me acuerdo, ¿eh? Creo que era así. Puede ser que tengas razón también, pero sí. Claro, el aéreo pagan, las personas extranjeras pagan también acá para la ruta para ir a los aeropuertos, eso sí también. Jessica, decime. La pregunta era, ¿y Argentina en este sentido participa en lo que es el control de la mercadería y eso? ¿O lo hace totalmente, o sea, solamente presta el lugar? En cuanto al control de la mercadería. La mercadería, ¿quién la controla? Generalmente. Paraguay y España. ¿Y Argentina nada? Paraguay y España, no. En tal caso sería Paraguay. España lo controla en España.
O sea, nosotros, nuestra relación sería, por eso digo, nuestra relación sería con Paraguay. España con nosotros no tiene nada que ver. Claro, nosotros arreglamos con Paraguay, pero igual tenemos que controlar, o sea, Argentina Sí, controla hay la un control mercadería argentino que- también. Sí, porque si no es como, volvemos de nuevo a lo mismo. O sea, Claro. nos arriesgaríamos a que pudiese meter cualquier cosa también. O sea, hay un control. Y a ver, también acá seamos sinceros. Debería y estaría establecido de que haya un montón de controles que después muchas veces en la práctica no se dan como tal. ¿Ok? O sea, lamentablemente se sabe que en ciertos lugares o en ciertas fronteras, sobre todo, los controles no se ejercen como se deberían ejercer. Pero eso es un tema aparte, ¿sí? O sea, que no se lleve adelante como debería llevarse es otra cuestión. Debería haber también un control por parte de Argentina, porque si no, también nos estaríamos, como por decir, arriesgando a que pueda entrar cualquier tipo de cosa. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro? Ok. Entonces, yo te les decía que nosotros veníamos hablando de lo que es el territorio argentino o el territorio nacional. Vamos a ver que en el código, en realidad, a este territorio argentino, a este mapa que nos conocemos nosotros con las 23 provincias, lo va a dividir o lo va a mencionar de una manera diferente, ¿sí? Es decir, al territorio nacional lo vamos a pasar a llamar territorio aduanero y va a estar dividido de manera diferente, ya no por estas provincias, ¿ok? Ahora, vamos a hacer una cosa porque se me va a cortar la llamada. Entonces, son 10 menos 10. Nos tomamos 5 minutos y volvemos. Yo les vuelvo a pasar otro link antes de que se me termine esta llamada. Y volvemos y vemos esto del territorio aduanero y el sistema SIM. ¿Ok? En 5 les mando un link nuevo.